Noticias 1 esta noche, Sanitas incrementó sus gastos administrativos en 210 mil millones de pesos en el último año de su gestión, denuncia el superintendente. David Luna aseguró que se compraron conciencias para aprobar la reforma educativa, pero no presentó denuncia. Congresistas del Pacto Histórico no apoyan la reelección presidencial propuesta por Isabel Zuleta. Con vía libre a la avenida cuya construcción frenó Claudia López, pero sin respaldo al cobro de alumbrado público, el Consejo de Bogotá aprobó el plan del alcalde Galán. ¿Y en qué tal esto? Coltán extraído ilegalmente del Parque Puinahuay se vendía a 2 empresas de Hong Kong. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, Real Madrid revalidó porque es el rey de Europa. Venció al Borussia Dortmund y conquistó su 15ª Champions League. En Colombia, 5 equipos van por los 2 cupos para la gran final de la Liga, que tendrá mañana la última fecha de los cuadrangulares. Y el colombiano David Alonso sigue intratable. Ganó la pole position para el Gran Premio de Italia de Moto3. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. En la última contabilidad entregada por Sanitas a la Superintendencia de Salud, hay un incremento en gastos administrativos por 210 mil millones de pesos anuales que esta entidad está revisando. El superintendente hizo para Noticias 1 un balance de las cuentas de las EPS. Marta. Mónica, en el mismo nos habló de las deudas ocultas de la nueva EPS y le atribuyó la solicitud de liquidación que hizo Sura a la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud y dijo que entre sus facultades podría estar incluso negar la petición que Sura hizo recientemente. La Superintendencia de Salud tiene un término de 65 días hábiles para responder si acepta o no la petición de la EPS Sura de salir progresivamente del sistema de salud. La Superintendencia tiene la posibilidad de definir, inclusive negar esta solicitud, porque lo último que se quiere es generar un traspié o un contratiempo en la prestación de servicios de salud y la garantía de los servicios de salud para las personas afiliadas al sistema de salud. En este caso, no es una entidad privada que defina cerrar sus puertas. Frente al inesperado anuncio de Sura, que incluso en febrero pasado manifestó su voluntad de ser la primera EPS en convertirse en gestora de salud, el superintendente aseguró que esto obedece a la dificultad de seguir operando en el actual sistema que no pudo ser reformado. Ellos quieren continuar prestando, digamos, un servicio al interior del sistema, pero que con los exigibles y con los requisitos financieros que tiene hoy el modelo, pues su funcionamiento se complica y por eso solicitan el retiro voluntario ante la negativa, asumo yo, del Congreso de la República de continuar dando este debate. Igualmente reveló que en medio de las auditorías realizadas a las EPS Sanitas y la nueva EPS recientemente intervenidas, se han encontrado algunas irregularidades financieras. La nueva EPS, donde venía reportando unas deudas de 500 mil millones de pesos y que gracias a descubrir lo que estaba pasando, pues ya encontramos que esas deudas ascienden a 5.5 billones de pesos, cifras que venían ocultándose desde 2019 y probablemente desde años más atrás. En el caso puntual de Sanitas se encontró un incremento de sus gastos administrativos que aún no tienen justificación. Hay 210 mil millones anuales que se aumentaron en los gastos administrativos sin ninguna responsabilidad como empresa para poder mantener sus finanzas y además generando una contratación de los servicios de salud en un 75%. A compensar que pidió en abril pasado su liquidación voluntaria, el superintendente le pidió completar los documentos para estudiar su caso. Ellos tienen plazo hasta el 23 de junio para completar los documentos que hacen falta para que la superintendencia pueda iniciar el estudio de su liquidación. Por ahora, tanto Sura como Compensar deben continuar prestando los servicios de salud a sus usuarios mientras la superintendencia emite una respuesta. El senador de Cambio Radical David Luna dijo en el recinto del Senado que para la aprobación el jueves pasado de la reforma a la ley estatutaria de la educación se compraron algunas conciencias. Él no precisó su afirmación ni parece estar dispuesto a formalizarla. Gustavo. Mónica, consultamos a diferentes representantes sobre estas afirmaciones que hizo el senador David Luna y todos coincidieron, desde representantes del Pacto Histórico hasta del Centro Democrático, que tenían que rechazar estas declaraciones y además las encontraron infundadas.
En unos compran conciencias, en otras no. Así señaló el senador de Cambio Radical, David Luna, a la Cámara de Representantes, en donde a su juicio el gobierno logró la aprobación de su propuesta de ley estatutaria de educación gracias a la compra de conciencias. ¿Qué hará el gobierno con la ponencia de ellos? No lo sé. De inmediato, algunos representantes dieron respuesta al señalamiento de Luna. El que las usa las imagina. Seguramente él sí vende su conciencia. Aquí las conciencias no han tenido que ser compradas. Me parece un poco suelto el comentario del senador, un poco pues obviamente equívoco. Acá tuvo consenso de todos los partidos, incluso Cambio Radical votó positivo. El senador Luna se resiste a la concertación. La ponente de la iniciativa, María José Pizarro, del Pacto Histórico, lo buscó una y otra vez para llegar a acuerdos durante la última sesión de la Comisión Primera, pero el congresista se rehusó al diálogo. Yo no tengo conocimiento de que haya un acuerdo de nada distinto a que se van a discutir las ponencias. El debate lo hicimos con proposiciones, con propuestas, argumentando, mejorando el texto, y hubo un gran consenso en donde incluso el Centro Democrático, que es el partido de mayor oposición al gobierno, muchos congresistas votaron positivo a la medida. Lo que nosotros votamos positivo es porque consideramos que tenía buenos temas. En eso no tenemos objeción. Desde la misma Comisión Primera del Senado, también respondieron a David Luna. Eso es una absoluta falsedad. En medio de un cabildeo de los congresistas de la bancada de gobierno que no logran acuerdos, la ministra de Educación, Aurora Vergara, tampoco alcanza consensos. No se le ve interactuar con los congresistas. Esperamos en la cita del martes que todos los partidos hayan logrado revisar los ajustes propuestos por las diferentes curules. Pues si la semana entrante no se logra dar el tercer debate o primero de Senado en la comisión, no tiene vida útil el proyecto. El senador Luna no avanzó en su señalamiento, no precisó qué conocimiento tenía de la compra de conciencias en el Congreso, ni ha presentado denuncia contra ninguno de sus colegas. El abogado Sneider Pinilla respondió de inmediato al discurso del presidente Petro en el que pidió que su principio de oportunidad en la Fiscalía se condicione a la devolución del dinero robado. Dijo que su cliente lo hará al tiempo que ratificó los pagos a los presidentes del Congreso, y sobre estos el ministro del Interior declaró ante la Corte. Y este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos. El presidente Gustavo Petro, durante la transmisión de mando del comandante del Ejército, le pidió a la Fiscalía reclamar el dinero robado en la UNGRD a los exdirectivos que le están pidiendo principio de oportunidad. Es a la fiscal general a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. A pesar de la autonomía de la Fiscalía, Petro dijo en su discurso que los principios de oportunidad que esta estudia deberían comenzar por la restitución de los dineros desaparecidos. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos. Esa tiene que ser la garantía para el perdón. El abogado Gustavo Moreno, defensor de Sneider Pinilla, le respondió a Petro advirtiendo que su cliente entregará todo el dinero apropiado y demostrará con pruebas cómo se entregaron sobornos a los presidentes del Congreso. Listo. Ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también rindió testimonio ante la Corte Suprema de Justicia sobre los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Según Velasco, los magistrados le hicieron varias preguntas relacionadas con los actos de corrupción que públicamente se han conocido por Sneider y Olmedo López. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien. Sobre la mención de su propio nombre en estos hechos por parte de Olmedo López, el ministro le rebotó la pregunta al exdirector de la UNGRD. Pregúntele a Olmedo López, que es, como lo he dicho varias veces, un león ante los medios por lo locuaz, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. Esta semana la Procuraduría abrió investigación contra el exdirector de la Unidad del Riesgo, Olmedo López, Sneider Pinilla y Víctor Mesa por el escándalo de corrupción relacionados con la compra de 40 carrotanques en La Guajira.
Noticias 1 les preguntó a los congresistas de la bancada del Pacto Histórico sobre la iniciativa de reelección para Gustavo Petro que comenzó a mover esta semana Isabel Zuleta. Solo uno la ve posible. Dice que su contrincante obligatorio sería Álvaro Uribe y que el presidente ganaría si se da el caso. Miguel Ángel. Mónica, solo uno de los congresistas del Pacto Histórico admitió que la reelección es una posibilidad y que si esta se da, Álvaro Uribe estaría en la contienda. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, inició esta semana una serie de acciones para mover su propuesta de reelección presidencial para Gustavo Petro, que sigue siendo una idea solo suya en el partido. No hemos tenido reunión de bancada, es un sentimiento de algunos de nosotros que lo que creemos es que el presidente no lo han dejado gobernar. Zuleta cuestionó que la oposición de hoy en el pasado sí impulsó la figura. Quienes votaron por la reforma que se dio aquí en el Congreso para reelegir al expresidente Uribe acabaron con la Constitución. Yo escucho esas expresiones y digo, venga, se les olvidó la historia, tenemos tan poca memoria. Noticias 1 buscó respuestas en el Pacto Histórico. El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, advirtió que de darse ese escenario se volvería a la contienda Petro versus Uribe. No lo estoy pidiendo, no he venido a hacerle apologías, pero de darse la circunstancia, pues ya veremos si de pronto Uribe quiere competir con Gustavo Petro por una eventual reelección. Yo pienso que Petro sería un aspirante demoledor en esas circunstancias. El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, consideró que la propuesta no es conveniente para el país. Yo entiendo la frustración del presidente en el sentido que aquí se está negando todo tipo de reformas por negarlas, ¿sabes? Muchas ni siquiera se da la discusión. Sin embargo, una constituyente no es viable. Otras orillas políticas advierten que se debe estar pensando en otros temas prioritarios sin dejar de lado las competencias de las instituciones. Aquí hay que estar dentro del marco legal y constitucional. Lo primero que es que para llamar a una constituyente se necesita del Congreso de la República o de la ciudadanía. El país en este momento tiene otras urgencias, otras necesidades, de manera que no creo que ese sea el tema que se deba estar debatiendo. Sin embargo, Petro negó que quiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse. Yo no he hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. Aunque Petro, sin mencionar la figura de reelección, en marzo pasado sí mencionó explícitamente la Asamblea Constituyente. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el autoproclamado heredero de Berlusconi habla perfecto español con acento cartagenero, una mujer que dice ser su esposa presentó un habeas corpus porque fue capturado en español sin traducción a su supuesto idioma natal, el italiano. Él es Marco Di Nunzio, el italiano que se autodenomina heredero del fallecido magnate Silvio Berlusconi. Ha presentado, según las autoridades, al menos 3 documentos falsos con los que intenta apropiarse de parte de la fortuna desde Cartagena, ciudad donde fue capturado hace 10 días. En notarías de Barranquilla y Cartagena, Di Nunzio ha intentado sin éxito validar documentos falsos. Esta semana, una mujer en Cartagena, que se identificó como su esposa, radicó este habeas corpus con el que pretende sacarlo de la cárcel de Ternera. Dice que desde su captura se han vulnerado sus derechos. Mi esposo, el señor Marco Di Nunzio, fue aprehendido por la Fiscalía General de la Nación el pasado 21 de mayo de 2024, por orden de la Fiscalía, sin leer derechos y sin un traductor oficial español-italiano. Aunque el italiano habla bien el español, según la mujer, han estado en 3 audiencias asistidos por una persona que trabaja en la Embajada de Italia, un empleado administrativo sin título de traductor oficial, lo cual considera una irregularidad. Solicitó a usted ordenar la libertad inmediata del señor Marco Di Nunzio y compulsar copias para que se inicien las investigaciones a que hubiere lugar. Noticias 1 conoció que Marco Di Nunzio también tiene un proceso penal similar que está vigente a cargo de la Fiscalía de Milán. Por eso habría salido de su país. El italiano habría amenazado a los verdaderos herederos del imperio Berlusconi, sus 5 hijos. El Consejo de Bogotá le aprobó a Carlos Fernando Galán la reactivación de las obras de la avenida longitudinal de Occidente, que su antecesora frenó, pero no le aprobó las tasas de alumbrado público que la alcaldía pedía en busca de $1 billón que le falta a su presupuesto. Camilo.
Mónica, el proyecto del alcalde se radicó en el Consejo con 180 artículos y terminó aprobado con 320, muestra de la flexibilidad de la alcaldía y su coalición para gobernar. En jornadas extendidas hasta la medianoche, el Consejo de Bogotá aprobó finalmente el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, documento que delineará las políticas y prioridades de la capital durante los próximos 4 años y que contempla una inversión en la ciudad de más de 142 billones de pesos. Le entregamos a la ciudad un plan de desarrollo sólido, lleno de propuestas, construidos de una participación amplia, no solamente de la ciudadanía, sino también desde los concejales. El plan salió diferente a como entró y ya cuenta con una hoja de ruta clara. Un articulado total de un inicial que eran 180 artículos, salieron 320. Eso habla de un talante de esta administración, de la administración del alcalde Galán, que escuchó a los concejales, que dejó que se enriquecieran los artículos por sus intervenciones. Aunque con un gran desafío de promesas, pero con un conjunto limitado de recursos que se pensaba lograr con el pago de impuestos, pero que se cayeron. Estaremos dispuestos a apoyar para que se busquen estrategias de optimización de recursos, estrategias de endeudamiento, nuevos mecanismos de financiación, pero no estaremos de acuerdo con que Bogotá incida o pretenda tener más impuestos. Necesitamos recursos y el artículo que se quedó por fuera, los artículos que se quedaron por fuera fueron artículos que son impopulares, que son las tasas impositivas como alumbrado público, pero que Bogotá necesita ese billón de pesos para sacar adelante este plan. El nuevo plan incluye obras como la ampliación de la primera línea del metro hasta la calle 100, la Alo Norte y el corredor de transporte público por la carrera séptima. Nos preocupa, por supuesto, el tema de que esta alcaldía se la haya jugado primero por la Alo Norte y no por la Ciudadela Educativa del Cuidado. Ahora el reto es llevar este documento aprobado en la plenaria del Consejo a la realidad. A partir de ahora comienza el control político, el poner los ojos encima de la administración distrital. Ahora este plan de desarrollo pasa a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para su firma. Clasificaron 9 ciudades de Colombia en el ranking de la Universidad de Oxford, Inglaterra, lo que indican los indicadores. 9 ciudades colombianas clasificaron entre las mejores 1000 en el índice global de ciudades de la Universidad de Oxford, Inglaterra. En su orden fueron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Ibagué y Cúcuta. Esto indica que todas nuestras ciudades tienen deudas en libras esterlinas. Esto es lo que indican los indicadores. Hay un abanico de subsidios para adquirir vivienda, en especial para los hogares más vulnerables, que van desde la cuota inicial hasta el arriendo mientras paga las cuotas. El impulso para que las familias de menores ingresos puedan tener su casa propia son los subsidios de vivienda otorgados por el gobierno y las cajas de compensación. Quienes devengan hasta 2 salarios mínimos tienen la oportunidad de acceder a subsidios y reducir el monto a pagar. Con el programa Mi Casa Ya, las familias pueden obtener un subsidio entre 20 salarios mínimos equivalentes a 26 millones de pesos o 30 salarios mínimos equivalentes a 39 millones de pesos para la compra de vivienda dependiendo los ingresos del hogar. Por su parte, los subsidios de las cajas de compensación van dirigidos a quienes ganen hasta 4 salarios mínimos y estén afiliados a una caja de compensación. El subsidio se da solo una vez para compra de vivienda nueva de interés prioritario o de interés social. También existe la ayuda al pago de la cuota mensual del crédito, conocido como French, que oscila entre los 90 y los 150 salarios mínimos dependiendo la región, y el subsidio al arrendamiento, con el que cuentan algunas cajas de compensación, que brinda una ayuda en el pago del arriendo mensual si la persona se encuentra en el proceso de pago de la cuota inicial de su inmueble. Ya regresamos con la atención negada a víctimas de violencia sexual machista en el Huila. Este es Noticias 1, la red independiente. Una madre tuvo que viajar desde Pitalito hasta Bogotá para que sus hijas recibieran la atención que la ley ordena para las víctimas de violencia sexual, en este caso víctimas de su propio padre, aunque el denunciado delincuente sexual ya está entre rejas, antes en Huila y ahora en Bogotá. A las niñas les están negando la atención que la misma ley ordena.
La Fiscalía capturó en Pitalito, Huila, a este hombre de 35 años, denunciado el año pasado por su exesposa y sus dos hijas de 12 y 14 años por abusar sexualmente de las dos menores. El señalado abusador se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y está a la espera del juicio por el delito de acceso carnal violento. Según el relato de la madre de las dos menores, una vez se enteró de los hechos, llevó a sus hijas al hospital departamental de Pitalito y, de acuerdo con esta epicrisis, en ese centro de salud se puso en conocimiento lo ocurrido, lo mismo que en la fiscalía. Mi hija me contó que quería irse de la casa porque el papá la hacía tener relaciones sexuales con él. La menor de 12 años le relató a la fiscalía lo que hacía su papá con ella mientras estaban en la casa. La menor expuso que está en la fiscalía porque su papá, cuando tenía 11 años, le realizó tocamientos en sus partes íntimas. Su hermana de 14 años también señaló a su progenitor de abusar de ella y se lo hizo saber a Medicina Legal. Mi papá abusó sexualmente de mí. Me quitaba la ropa de la cintura para abajo. De acuerdo con el abogado de las víctimas, aunque el abuso sexual a las dos menores tiene conocimiento el Hospital Departamental de Pitalito, la policía del mismo municipio, la Fiscalía y hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la fecha ninguna entidad ha activado una ruta de apoyo a las menores afectadas. No ha habido una sola entidad del Estado, ni Bienestar Familiar, ni Policía de Infancia y Adolescencia, ni siquiera el Hospital Departamental de Pitalito, Huila, ha activado la ruta, no se ha recibido acompañamiento psicológico, no se ha recibido acompañamiento psiquiátrico a las menores. Ante la indiferencia de las distintas entidades que conocieron el caso, las víctimas se entutelaron en búsqueda de que sean ayudadas en el restablecimiento de sus derechos y sean atendidas de manera adecuada y efectiva. El Estado colombiano este caso lo ha dejado en el olvido. Incluso la madre de las menores abusadas intentó buscar un abogado con la Defensoría del Pueblo, pero hoy, un mes y medio después de hacer la solicitud, aún no recibe respuesta. Urgente solicitud de abogado de oficio víctima de acceso carnal violento, victimario el papá. Por el momento, este abogado, a través de una fundación, se hizo cargo del caso y las menores y su madre esperan un fallo favorable de la justicia para que puedan atender su caso. Increíble. Colombia espera aportar a la exploración de la Luna con una misión no tripulada al cráter Garavito, bautizado así en honor al científico colombiano que lo describió por primera vez y en cuyo honor se hizo el anterior billete colombiano de 20.000 pesos. Esta imagen impresa en el anterior billete de 20.000 pesos colombianos corresponde al cráter Garavito, nombrado así en 1970 por la Asociación Internacional Espacial en homenaje al matemático y astrónomo bogotano Julio Garavito. El Observatorio Astronómico Nacional está armando un equipo para viajar a la Luna y explorar el cráter Garavito. Tratar de entender cuáles son las propiedades ópticas de los granos que se encuentran en el cráter Garavito. El punto de referencia es 2030 para que Colombia pueda enviar a un explorador a la Luna similar a los de la NASA, a pesar de no contar con una agencia espacial. En Colombia hay esfuerzos muy parciales ubicados fundamentalmente en las universidades, porque no hay otro lugar en el país que tenga un instituto de investigación en ciencias espaciales, no existe. Desde el observatorio ya se han creado vínculos con la Agencia Espacial China, que actualmente lidera la investigación en el lado oscuro de la Luna. Tiene que madurarse en el sentido que la propuesta debe cumplir unos criterios tanto científicos como tecnológicos. La ejecución de este proyecto arrancaría en 2 años y es fundamental obtener el apoyo del Estado y de agencias espaciales de Estados Unidos y China para realizarse. Aunque las autoridades colombianas no han expedido ninguna licencia para la explotación de coltán, hace por lo menos 3 años que 2 empresas chinas están recibiendo exportaciones periódicas de otras 2 empresas colombianas que simplemente lo recolectan ilegalmente en el Parque Puinahuay en Bichada. ¿Qué tal esto? El coltán es una aleación natural de columbita y el tantalio, minerales base de la industria tecnológica actual, que son estratégicos por su resistencia, sus capacidades conductoras y semiconductoras, sin las cuales no se podrían fabricar móviles, computadoras, pantallas ni carros eléctricos, entre otros. No hay licencias para explotar legalmente estos minerales en Colombia, pero una investigación de la policía encontró que es extraído en condiciones ilegales en Colombia y se está exportando a China y usando para la fabricación de pilas en Bucaramanga. El mineral se extrae principalmente del Parque Puinahuay
aquí de un sector que se llama Campo Alegre, en el departamento de Guainía. La prohibición fue reforzada en 2012, luego de que Noticias 1 y el consorcio de periodistas de investigación ICIJ revelaran el tráfico ilícito, en este caso tuxteno, para la fabricación de los ejes de alas de los Airbus. Por la vía de una normatividad supranacional, de carácter andino, porque este mismo problema existe en Perú, existe en Ecuador, podamos darle a nuestra fuerza pública la capacidad de destrucción de maquinaria y equipo e incautación in situ. Pero a pesar de la prohibición, el mineral ilegalmente recolectado en el Parque Nacional Natural Puinahuay, se estableció una estructura empresarial para recoger en Guainía el coltán que los chinos compran. Ahí en Cumaribo hay otras personas que trabajan para estas empresas y ya tienen la documentación lista para darle la apariencia de legalidad al mineral. Según la investigación de la policía, las empresas Camabe, Caneos y Colbattery utilizaban estas solicitudes de legalización de minería tradicional, títulos mineros que desde hace varios años se encuentran archivados y otros documentos falsos, además de trámites de exportación ante la DIAN para legalizar el coltán. Luego de presentar la documentación, el llamado oro azul sigue su ruta hacia Puerto Gaitán, luego a Puerto López y finalmente a Villavicencio, donde el mineral es enviado en tractomulas a un centro de acopio en Bogotá. En esta bodega ubicada en la localidad de Santa Fe, aquí en el centro de Bogotá, llegaba el coltán que era almacenado, se limpiaba, se alistaba y era enviado principalmente al puerto de Buenaventura, desde donde salía con destino a China. En el puerto de Buenaventura logramos establecer durante la investigación que salieron 11 exportaciones por el puerto de Aguadulce hacia de Hong Kong en China. Según la policía de Carabineros encargada de combatir la minería ilegal, el kilo de coltán se compra ilícitamente en 20.000 pesos en el Bichada. En Bogotá, ya con apariencia de legalidad, aumenta su valor a 100.000 y se vende en el exterior en 1 millón de pesos. Pudo establecer, de acuerdo a la investigación, que esta empresa Camabe realizó desde el año 2020 al año 2023 más de 330 toneladas de este mineral hacia China. Dentro de la investigación que permitió desarticular esta organización dedicada a la explotación ilícita de coltán y su posterior exportación a Hong Kong, específicamente a las compañías Hypo Resource Limited y Halo Moon Limited, fueron vinculadas 10 personas, de las cuales 6 fueron capturadas y 4 se encuentran prófugas de la justicia. 24 obreros que limpiaban los vidrios del emblemático edificio de la televisión china en Beijing fueron sorprendidos por vientos que los lanzaron al vacío, pero soportados por fortuna por las líneas de vida. A pesar del dramático video de ellos colgando del edificio, todos habían sido entrenados y cada uno tenía cuerda suficiente para llegar al suelo. De manera que aún en medio de la ventisca pudieron seguir bajando hasta el suelo sin que ninguno de ellos resultara lesionado. Qué miedo. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.